empezar entonces. Con gusto pueden ir haciendo preguntas para fortalecer también esta plática. ¿Sale? Entonces, nos vamos a saltar, la verdad, un poquito de lo que es de lo que hubo ya detrás. Yo creo que ya muchos también al día de hoy ya están enterados de que una versión uno, una versión 2, ahorita una versión 3. Creo que lo interesante de la versión 3 es que ahorita tenemos una convivencia con la versión 2. Esto es lo importante. A pesar de que no como tal no quitaron la versión 2, es decir, está disponible hasta el 31 de marzo, ambas versiones las puedes utilizar. Mi recomendación es que utilicen la versión 3 del complemento cartaporte porque trae mejoras. Lo estamos viendo como con más nodos, pero no se vayan con la finta. De verdad, estos nodos incluso fueron propuestos por muchos de los contribuyentes. Entonces, lo que ustedes tienen que considerar, pues, esas mejoras, esos puntos de mejoras que nos van a ayudar a llenar este complemento. Ahora, las multas, señores, ya comenzaron el 1 de enero. El 1 de enero del 2024 ya hay multas por equivocarse al momento de llenar este CFDI que contenga el complemento cartaporte, ¿sale? Entonces, es importante. Cualquiera de las dos versiones que tú estés utilizando, bueno, esta era la facilidad que existió en su momento. Al día de hoy, pues no se renovó. Esto fue el año pasado. Al día de hoy ya no existe, ¿sale? Entonces, por ende, existen sanciones, por lo que ya mencioné, sanciones y multas al momento de emitir de forma errónea tu CFDI. Estos son los cambios, son 38 tributos que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, de los 8 tributos es importante nada más identificar que hay ya un ID CCP para la información correspondiente al complemento cartaporte. Lo van a encontrar a través del atributo ID CCP, en el que se van a formar 32, un UID de 32 caracteres, y ustedes van a identificar que parte del XML corresponde al complemento cartaporte porque va a tener un ID CCP, ¿sale? Perdón, 3C. Ese UID va a tener 3C al inicio de la cadena de los 32 caracteres, ¿sale? Ahí está, en ese grupo de información, ahí está el complemento cartaporte. Este es un CFDI de traslado, es lo mismo. Le sirve a la autoridad para separar la información, para procesar la información, y bueno, ahí lo van a tener. También hay una representación impresa que ustedes van a poder visualizar. Esta es una propuesta meramente teórica, no hay como tal una propuesta por parte de la autoridad todavía. Le estaríamos esperando para ver cómo se estaría viendo. Pero en teoría ustedes lo que tienen que, o lo que nos dice aquí como tal la miscelánea es que a través de esta facilidad ustedes van a poder separar la información de lo que es su servicio, el servicio que están cobrando, por ejemplo, ya sea un servicio, por ejemplo, de flete, ¿no? Bueno, pues entonces ahorita no, perdón, más bien vas a poder separar lo que tú estás cobrando por el flete versus las mercancías, que la mercancía como tal va dentro del complemento cartaporte, que es el que tú le vas a dar a tu chofer, ¿sale? Entonces, ¿qué va a estar viendo la autoridad? El agente que te revise va a estar viendo que existe ese ID CCP. Y como tal, ese ID CCP le va a ayudar a él a identificar, a la autoridad, perdón, le va a ayudar a identificar que realmente se timbró en algún momento. Es decir, que no es apócrifa esa información que viene dentro del complemento cartaporte, ¿sale? Entonces, aquí está, esta es la regla 2717, en el que se puede ver ya esa visualización por separado, con excepción de los hidrocarburos, quienes están obligados a mostrarlos en un solo formato, ¿sale? Ahora, importante también, ustedes pueden llevar esta representación impresa en cualquiera de sus presentaciones, ya sea en PDF, ya sea impresa, ya sea con una fotografía en el celular, donde ustedes lo quieran llevar, es totalmente válido. Entonces, ahí está. También hay preguntas frecuentes al respecto, ahorita las vamos a ver. Y bueno, también importante que se le va a agregar, también es importante aclarar, perdón, que se le va a agregar el código QR a esta representación impresa. Este código QR también se amarra por las fechas de hora de salida y llegada, fecha y hora de certificación, la versión del complemento que se está utilizando.
Entonces también ahí se hace una especie de llaves versus la versión que se está manejando del complemento carta-aporte. Entonces, ahí está, eso es lo que va a escanear la gente como tal que te esté revisando. Sí, Hay dos preguntas. sí. Una es, ¿el ID CCP lo genera el PAC o el emisor? El IDCCP lo tiene que generar tu sistema. En este caso, aquellos que estén utilizando su sistema de comercial premium, factura, vende, bueno, todos ellos van a generar ese UID, ¿sale? Aquí está. ¿Por dónde lo tengo? Sí, esta descripción que ustedes ven del IDCCP aquí, perdón, la van a ustedes encontrar dentro de lo que es el estándar. ¿Sale? El estándar del complemento, también por ahí están preguntas frecuentes que trae también esa aclaración, ¿no? Lo genera automáticamente el sistema que te genera ese CFDI, ¿sale? Ok, la siguiente. Con estos cambios, el operador ya no debe de llevar el CFDI de ingreso, solamente el complemento cartaporte con su código QR. En este caso solamente va a llevar, si es que el CFDI, ya sea un CFDI de ingresos, bueno, en este caso sí es, perdón, si es el CFDI de ingresos, sí lo va a poder separar, como lo veíamos hace un momento, va a poder separar lo que es el costo del servicio versus la mercancía que va a trasladar, que es lo correspondiente al complemento cartaporte. Dice, ya se tiene el formato y sale separado en la representación impresa, lo relacionado al transporte y mercancías, y en otra lo relacionado al cobro del servicio de transporte. Es decir, en una hoja cada información o se tendría que personalizar por parte de los distribuidores. Va a salir por separado. Es decir, lo que hace ese IDCSP es mandarte a llamar toda la información correspondiente a la mercancía que tú estás trasladando, que es la que se coloca dentro del complemento cartaporte. Esta es la representación que se está proponiendo. Eh, no sé si haya, no sé si lo que quieras es separar mercancía por mercancía, eso considero que no sería necesario porque al final de cuentas cuando la autoridad te pida esa representación impresa, lo que va a verificar es que lo que estés trasladando es lo que llevas dentro de esa representación. Entonces, de esta manera ellos ya cumplen, no necesitan ver cuánto se cobró en el servicio. El agente que te esté revisando necesita saber qué estás llevando dentro. Y nos hacen un comentario donde dice esto. Con esto ya no verán los precios los de la Guardia Nacional. Es correcto, sí, no lo tendrían que ver. Bien, continuamos. Ahora, importante, este CFDI debe de ser expedido antes de enviarse la mercancía, antes de que se haga como tal esa entrega, debe de expedirse. De hecho, además del complemento de nóminas, el complemento de cartaporte es uno de los CFDIs que debe de expedirse antes de esa operación. ¿De acuerdo? Antes de esa operación, tú decides, en caso de que vayas a utilizar un CFDI de ingresos, y le vayas a agregar tu complemento cartaporte, o bien que vayas a utilizar un CFDI de traslado y le vayas a agregar tu complemento cartaporte. Entonces, esto va antes de la operación y siempre ha existido. Ahí tenemos el artículo 66 de Ley de Vías Generales de Comunicación, que existe hace muchísimo. Creo que la última reforma fue en el 86 aproximados. No ha cambiado, siempre ha existido. Esto no es independiente a los tipos de CFDIs. Ustedes, el cartaporte siempre ha existido, ¿sale? Entonces, más adelante vamos a ver cómo emitir uno, cuándo emitir el otro, ¿sale? Preguntan si el chofer puede llevar la cartaporte de forma digital. Sí, sí, el chofer la puede llevar de forma digital. De hecho, aquí está la pregunta número 37 de preguntas frecuentes de Cartaporte 3.0, donde te dice que puede ser en PDF o cualquier otro formato legible que permita validar la información que se está conteniendo en el Cartaporte.
Tengo más, pero ¿le seguimos? Sí, le seguimos. Aquí están los agentes. Según preguntas generales 35 y 36, te dice quiénes son estas autoridades. Te habla desde aquellos como la Guardia Nacional hasta los sectores de salud, como es la COFEPRIS, el ASST, el SAT, Comunicaciones y Policía Federal, ¿sale? Son las que identificamos hasta ahora, salvo que se cambien estas preguntas frecuentes, ¿sale? ¿Puedes decir el link de las preguntas frecuentes? Se las colocamos dentro del chat. ¿Se las puedes colocar dentro del chat, por favor? Muy bien, ahora el no llevar tu CFDI o no llevar la representación de eso, del CFDI con el complemento puede traerte algunas multas y sanciones, sí, y esto siempre ha estado también en Código Fiscal. Aquí solamente colocamos dos, hay más y no precisamente son de forma directa al complemento, al CFDI con complemento carta aporte. Aquí las que ustedes están viendo son las que pegan directamente, pero hay más en Código Fiscal, ¿sale? Que van desde la no expedición de CFDIs. Aquí colocamos la de, en caso de que no se expida o no se acompañe la representación impresa en papel o en formato digital el CFDI con complemento cartaporte, tiene una sanción, ¿sale? Expediste tu CFDI y no le agregaste el complemento cartaporte. Hay una sanción de 880 hasta los 17,000 y tantos pesos, ¿sale? Entonces, esto es por no haber agregado lo que ibas a trasladar. Y bueno, también está la multa sobre no expedir en absoluto el CFDI. Es más, ni siquiera existe el CFDI de ingresos o de traslado. No expediste en absoluto ese CFDI, bueno, aquí hay una multa de 400 a 600 pesos. Entonces, esto es una sumatoria de multas, en realidad no es que una u otra. Aquí va la sanción por no haber expedido y lógicamente tampoco haber agregado el complemento carta. Entonces, pues aquí están dos de las principales multas que podemos tener en cuenta, ¿sale? El IRIS CCP relacionado en realidad es un atributo que va nada más para los ferries y es para poder identificar lo que tiene cada autotransporte que el ferry está llevando consigo. De esta manera, ellos ya no tienen que pues buscar toda esa información que antes no tenían y la autoridad a su vez puede leer de forma transparente lo que el ferry y lo que el autotransporte llevan consigo. Es importante también aclarar que el autotransporte debió haber emitido antes su CFDI con complemento cartaporte. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el cartaporte se agrega por tramos recorridos, ¿sí? Es decir, va a avanzar de un puerto a otro y eso quiere decir que pues tiene que emitir un CFDI, tiene que agregar el complemento cartaporte. Entonces, este atributo, pues para aquellos que son ferries, pues ahí está, es una facilidad para ellos para evitar la captura de lo que lleva, la mercancía que lleva cada autotransporte, ¿sale? Entonces, ahí está. En la pregunta número 11 también la van a encontrar, preguntas frecuentes. Bien, vamos a pasarnos a los nodos de aduanas. Y estos son los cambios que hay en aduanas. En realidad, aduanas sufrió un cambio pues considerablemente grande, ya que a partir de ahora ustedes deberán de colocar el régimen aduanero. Y de acuerdo a ese régimen aduanero que se agregue, se van a hacer la captura de las mercancías y van ustedes a tener que llenar tipo de documento, número de pedimento, identificación aduanera y RFC del importador, lo que le permite a la autoridad poder tener la visibilidad de lo que se está haciendo con esos productos que puedan entrar, con esa mercancía que pueda entrar al país, entrar o salir, ¿sale? Entonces, aquí está como tal. Ahora, nosotros encontramos una limitante técnica aquí, porque si ustedes se dan cuenta en Cartaporte 3.0, todo lo que tú vayas a capturar antes tiene que llevar un régimen aduanero. Ahora, la pregunta es, si yo hago más o tengo más operaciones con mis mercancías con más de un régimen aduanero, entonces, ¿qué régimen debo colocar? Entonces, es una limitante. Estaríamos esperando que más adelante la autoridad nos apoyara con esto para no delimitar las operaciones del contribuyente.
esta es una propuesta que nosotros estaríamos pensando como solución y digo, meramente estamos pensando, ¿no? Habría quedado de esta manera, ¿no? Donde tú capturas tu mercancía y cada mercancía te puede decir si tiene un régimen aduanero o tiene otro régimen aduanero, ¿sale? Entonces, esto es flexibilidad. Aquí está limitado, acá es un poco más flexible, pero es meramente técnico y es nada más una observación que nosotros tenemos, ¿no? Estaríamos esperando a ver si más adelante el SAT escucha esta conferencia. Muy bien. Entonces, perdón, la solución que da a este caso en específico a la autoridad es, bueno, si tú utilizas más de un régimen aduanero dentro de tus mercancías, coloca el régimen aduanero con más preponderancia. Muy bien. Y bueno, como ya les comenté, a raíz de que se coloca dentro del atributo transporte internacional, sí, a partir de que se coloca el valor de sí, es cuando nosotros comenzamos a capturar toda esta serie de información que veíamos de régimen aduanero, de documento aduanero, todo el nodo correspondiente del comercio exterior. Entonces, vamos a ver. El primero, pues como ya lo mencioné, es el régimen aduanero y obviamente le va a ayudar a la autoridad a actualizar todas esas tasas compensatorias con respecto a los impuestos, ¿sale? Y sobre todo también las sanciones que pueden haber dentro del artículo 178 de la ley aduanera cuando tú por error, pues no especificas qué mercancía, cuánta mercancía, el costo de la mercancía, todo eso tú lo vas a encontrar dentro de la ley aduanera. Entonces, cuidado con eso. Aquí lo que se está buscando es monitorear con exactitud la trazabilidad de las operaciones. Estos son los regímenes aduaneros que ya existen y como tal se colocaron dentro del catálogo, ¿sale? Es uno de los 7 catálogos que se agregó a esta nueva versión. Ahora, el nodo de documentación aduanera, pues vamos a tener 4 atributos: tipo de documento, número de pedimento, identificación aduanera y RFC al importador. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si ustedes se dieron cuenta, entonces cuando tú utilices o cuando estés realizando alguna operación con comercio exterior, lo primero es colocar el régimen aduanero. Segundo, tienes que colocar el tipo de documento que vayas a estar utilizando la operación. Todas las operaciones tienen que tener un tipo de documento, ¿sale? Con excepción aquellos que utilicen alguna fracción arancelaria. Si utilizan alguna fracción arancelaria no hay forma, porque ese catálogo de tipo de documento pues no lo contempla, ¿verdad? No contempla esos documentos. Ahorita vamos a ver de qué documentos estamos hablando, ¿sale? Estos son los tipos de documentos que la autoridad te da. En realidad son 20 claves. Déjenme mostrarles el Excel, no sé si se logra ver. Ok, sí, sí, claro. Ok. Me dicen acá que me vaya yo un poquito más despacio. Y sí, totalmente de acuerdo. Perdón si estoy corriendo. Igual si ustedes gustan, también podemos retomar algún tema que haya quedado ahí, ¿va? Bueno, vamos a ver el tipo de documento aduanero. El tipo de documento aduanero, como bien lo mencioné, vas a colocar todo lo que estés haciendo tú con esa mercancía que tiene que ver con el exterior, ¿sale? Ya sea que entra o que sale. Primero que nada están aquellos que llevan pedimentos. Si es una mercancía que se relaciona con pedimento, entonces seleccionamos pedimento, ¿sale? Y si no es pedimento, Fabi, si a lo mejor es un depósito fiscal, si es un permiso, una autorización, bueno, muy seguramente vas a tener que seleccionar cualquiera de estas opciones que te da la autoridad. Y como ustedes pueden ver, hay desde permisos de importación temporal, listas de intercambios, aviso de consolidado, aviso de cruce, constancias de importación temporal. Cualquier operación que tú vayas a hacer con el comercio exterior, lo tienes que especificar ahí. Entonces ya no es tanto a como era antes, que pues decías, bueno, pues es que sabes que no tengo el pedimento en este momento, ¿qué hago?
Y la autoridad, a través de preguntas frecuentes, nos respondía, si no tienes el pedimento, entonces dentro del atributo de transporte internacional, coloca el valor de no. Esto con la finalidad de que no te pida el número de pedimento, a como lo teníamos antes. Me voy a regresar un poquito. Aquí está. Esto con la finalidad de que no te pidiera el número de pedimento, porque era lo único que te podía pedir. Si tú, por ejemplo, traías tu mercancía, la traías, vamos a suponer que es un depósito fiscal o un pedimento virtual, ¿no? Que tú dices, bueno, todavía no tengo nada del pedimento. Ok, entonces, ¿qué tienes? Te dice la autoridad. Y acá, en tipo de documento, entonces colócame qué sí tienes. ¿Sale? Así quedaría de esta manera. Entonces, es muy importante poder identificar la operación que estás realizando. Muy bien. Entonces, el número de pedimento, si ya tienes el número de pedimento, bueno, solo colocas esa clave 01 que ya vimos hace un rato que está en el catálogo de documento aduanero. La estructura del pedimento no cambia, se conserva, se sigue manejando como siempre. Y se va a agregar el RFC importador, que por cierto va a ser validado dentro de la lista de RFC inscritos no cancelados, o a menos que se trata de un RFC genérico nacional o extranjero. Entonces ahí ya no se va a validar. Entonces, pues bueno, en pedimento pues no hay más cambios, eso es lo que tienes que especificar, más que acompañarlo de estos dos datos adicionales. Ahora, hablábamos hace un momento de que si no experimento, entonces, ¿qué? Si tú ya dijiste, es un aviso, es un permiso, es una lista, es cualquier otro movimiento lo que yo voy a hacer, cualquier otro documento el que yo voy a colocar, bueno, en este atributo que se llama identificador o folio del documento aduanero o llamado técnicamente idento aduanero, ese atributo ahí tú tienes que colocar el folio de ese documento. ¿Sale? Si tiene una estructura, ahí la autoridad todavía está por decirnos, pero aquí debes de colocar ese tipo de documento que por cierto no es pedimento. Es el único atributo o más bien es un atributo que exceptúa a lo que es el pedimento. ¿Sale? Entonces aquí vas a colocarlo. ¿Preguntas? A ver. A ver. Dice, entonces, si es carta de ingreso con cartaporte, ¿se puede quitar el servicio? ¿Perdón? Dice, si es carta de ingreso, no, va a ser factura de ingreso con cartaporte, ¿se puede quitar el servicio? Mira, no es que se pueda quitar, puedes separar la representación impresa, pero el servicio siempre va a quedar. Más adelante vamos a explicar la dinámica de qué es un CFDI de ingresos, por qué generamos un CFDI de ingresos, qué información se debe de colocar adentro, por si tienen alguna duda al respecto. Pero no es que la puedas quitar, es que puedes separar en la representación impresa. Dice, en la nueva versión 3, en el PDF, ya no se visualizan todos los datos del operador ni RFC, solo se ve la licencia. Y en la mercancía ya no se ve desglosado como en la versión 2. ¿Es normal? Es normal, pues no hay, mira, lo que pasa es que no hay una representación que a nosotros nos hayan dado por parte de la autoridad. Es decir, las posibles representaciones impresas que tú veas al día de hoy en realidad son propuestas por tu sistema. Sí, dice una pregunta, si soy transportista, pero mi cliente no quiere factura, ¿a quién se le hace esa factura? No puedes hacerlo público en general. Recuerden que en realidad aquí tenemos dos cosas. Primero, oye, mi cliente no quiere factura, ¿yo qué debo de hacer? Independientemente si tu cliente quiere o no factura, tú como contribuyente estás obligado a informarle a la autoridad sobre tus posibles ingresos, ¿sí? Y obviamente tienes la obligación de emitir un CFDI
a más tardar dentro de las 24 horas. Esto lo dice el reglamento de Código Fiscal. Ahora, adicional a eso también, si tú vas a trasladar tus mercancías de un lugar a otro, tienes la obligación que más tardecito, en un momento más, perdón, vamos a ver algunos casos de agregar el complemento carta aporte. Entonces, son dos cosas. Primero, la obligación de contribuyente de poder emitir un CFDI y dos, si necesito agregar un complemento, en este caso el cartaporte a mi CFDI, eso lo va a definir las circunstancias en las que yo traslade esa mercancía. Vamos a ver más adelante cuáles son esas circunstancias, ¿sale? Otra pregunta. Dice, en cada CFDI emitido, ¿debe haber carta de traslado? ¿CFDI qué? Emitido. Emitido, bueno, tienes que definir si es emitido de ingresos, CFDI de traslado. Lo vamos a ver más adelante también. Va a depender de lo que estés, de dónde se esté trasladando. Igual, al final, tengo unas preguntas frecuentes y tengo unos casos que me gustaría platicar con ustedes para que comprendamos un poquito más bien sobre la dinámica, si debo de emitir un CFDI, si debo de ingresos o de traslados, si se agrega el complemento cartaporte o no se agrega, ¿sale? Entonces creo que esas preguntas las vamos a dejar un poquito más para adelante, aterricemos los ejemplos, ¿sale? Muy bien. Voy a continuar con las aduanas. Desarrollo Istmo, me lo voy a llevar también un poco rápido porque en realidad eh, nos sirve para poder identificar aquellos traslados de mercancías que se vayan a hacer a través de unas zonas que las determina un catálogo que se llama registro ITMO. ¿Sale? Registro ITMO, que por cierto se estableció en un decreto, pasó su proceso y nos ayuda como tal a tener una facilidad a los contribuyentes con respecto a los impuestos que se puedan causar, pues bueno, con respecto a la autoridad. Entonces, en realidad son facilidades nada más de créditos, ¿sale? De créditos fiscales. Es lo único que nos ayuda. Y si tú eres un contribuyente que va a hacer algún traslado dentro de estos puntos, dentro de estas localidades, Coatzacoalcos 1, 2, Texitepec, etc., si tú estás trasladando mercancías sobre estos, pues solo tienes que llenar el nodo de registro Istmo y a su vez llenar ubicación por origen y por destino, ¿sale? Que son unos catálogos que te van a mostrar este mismo listado que ustedes están viendo. Ojo con esto, solamente aplica registro ITMO si tú partes, es decir, si tu origen, si tu intermedio y si tu final, es decir, tu destino, a donde vas a llevar la mercancía, están dentro de estas localidades. Si por alguna razón comienzas en Coatzacoalcos y terminas en Tabasco, por ejemplo, ahí ya no aplica. O si, por ejemplo, comienzas en Coatzacoalcos, pasas por Tabasco, regresas a Coatzacoalcos, bueno, ahí en ese caso ya no, porque estamos hablando solamente de cuando toda la operación, el 100% de la operación se hace dentro de estos puntos, ¿sale? Entonces, nada más aquí, ¿cuál sería el control que tiene actualmente la autoridad? Bueno, van a ser acreedores del objeto IN 05 si objeto de impuesto IVA, crédito PODEVI. Entonces se perdonan algunos créditos fiscales, como ya bien lo mencioné. Y pues bueno, aquí quedó plasmada y les dejo el link, que también lo van a tener por si ustedes gustan revisar lo que es el catálogo, pero por aquí también, Sandy, igual si les podemos colocar el link del decreto, ¿sale? Aquí está el decreto, este fue el decreto que se hizo a mediados del año pasado, en donde pues se habla de este corredor multimodal interoceánico. Muy bien. Ahora vámonos a lo que es la logística inversa. Y la logística inversa es un atributo que surge a raíz de una necesidad de simplificar la emisión de CFDIs. ¿Por qué? Les voy a comentar el problema y vamos a partir de esa parte para ejemplificar, ¿sale? El problema que se tenía era, oye,
Yo, por ejemplo, tengo una ruta llamada, estas rutas entre comillas llamadas lecheras, por ejemplo, la Bimbo. La Bimbo parte de un punto origen, es decir, de las bodegas, y de las bodegas se va un repartidor a ciertos puntos, a tienditas, a abarrotes, etc. Cada vez que el repartidor va llegando a estos puntos, pueden retornarle mercancía, pueden devolverle mercancía porque ya se caducó, o puede incluso que llegue a la tendita, al expendio y no le agarren nada de mercancía, ¿sale? No le compren mercancía y entonces pues continúa esta persona repartiendo hasta que llega al final. Cuando llega al final, su mercancía varió, ya no es la misma con la que salió. Y entonces quiere regresar a la matriz, a la bodega. Bueno, si quiere regresar, lógicamente su mercancía ya cambió y en esos casos la autoridad les pedía como tal, pues entonces tienes que emitir un nuevo CFDI para decirme cuánta mercancía tienes, ¿sale? Sobre todo porque va variando. Entonces, para evitar este tipo pues, retrabajo y de una emisión doble de CFDIs, la autoridad dijo, bueno, reconozco que estos actos se dan en la práctica y entonces te voy a dar opción de que emitas solamente un CFDI para avalar la ida y el regreso de tu mercancía, así sea que haya variado. Ahora, es importante también que este atributo no se relacione con ningún otro atributo del estándar del complemento cartaporte. Es decir, no es que de un punto a otro, de un punto intermedio a otro, te vayan a estar midiendo cuánta mercancía. Eso no tiene relación. Es, por así decir, aislado. Pero sí te sirve para decirle a la autoridad, ojo que es la misma mercancía que estoy regresando, ¿eh? En ese sentido, la autoridad te dice, ok, si lo vamos a aplicar así, te voy a dar dos cosas que debes cumplir. La primera es que debe de ser la misma mercancía. Si tú dices que estás saliendo con gansitos, entonces tienes que regresar con gansitos, ¿sale? Si tú dices que estás saliendo con manzanas, tienes que regresar con manzanas, porque así te lo dice como tal, preguntas frecuentes. Déjenme mostrarles. Aquí en esta pregunta número 8 te dice, siempre que se trate de la misma mercancía o una cantidad menor a la señalada. No puedes regresar con una cantidad mayor porque entonces ahora sí que fuiste a hacer, ¿no? Entonces, por eso el atributo se llama devolución o recolección, ¿sale? Entonces, bueno, aquí está los casos en los que se debe de usar la logística inversa. Y bueno, eh, les voy a mostrar, aquí están las claves productos, servicios, por qué les decíamos que debe de ser la misma mercancía, porque nada más ustedes recuerden que el código agrupador o las claves productos, servicios están conformadas por 8 dígitos y cada uno de esos 8 dígitos tiene su respectivo deber ser. Vamos de la división, grupo, clase y producto. Hasta que llegas hasta el 7 y el octavo dígito, se habla de que ya es un producto. No basta con decir en la primera grupo, en los primeros 2 dígitos, que es un alimento, ¿no? Eso no es como tal la mercancía que tú estás llevando. O fruta fresca tampoco es. O sea, tienes que llegar hasta el cuarto, que ya es con nombre y apellido, manzana, 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 ¿qué tipo de manzana? ¿Sale? Entonces, ahí por eso nosotros decimos, debe de ser el mismo producto, porque ahí te lo dice la pregunta frecuente. Ahora, aquí está un ejemplo del que no debería de ser. Si tú caes en este ejemplo, entonces no es para ti la logística inversa. El hecho es de que tú sales con cierta mercancía y regresas por alguna razón con una mercancía mayor, ya sea que, por ejemplo, aquí sales de Guadalajara, llegas a Querétaro, que es tu punto intermedio. En Querétaro dejas esas 25 cajas de manzana y en ese momento te devuelven 5 cajas de manzanas. Entonces tú continúas a México, que sí es tu punto de destino o destino al final. Ahí dices, recojo 25 más las 5 que traía de Querétaro, entonces ya son 30. Y aquí no aplica, porque es una mercancía mucho mayor con la que saliste.
Entonces, es importante pues esta parte que sean ustedes conservadores. Ahora, para no retrabajar, para no decir, oye, ¿sabes qué, Fari? Yo no sé si esto se va a dar en mi camino, yo no sé si voy a regresar con mercancía. Pues no te preocupes, colócale el sí y así evitas el volver a generar un nuevo CFDI. Ya si no traes mercancía, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, yo casi estoy segura que las empresas que trabajan con este tipo con este atributo, pues en su mayoría ya tienen una logística planeada al respecto de este atributo, ¿no? Entonces, primero que nada, ustedes determinen, ¿es probable o no es probable? Y coloquen el valor de sí, ¿sale? Ok, muy bien. Entonces, ¿preguntas con esto? Ah, ok. Bueno, entonces vamos a esperarnos un poquito. Ajá, y el Cofepris, la verdad es que no me voy a atrasar en Cofepris y no voy a quitarles el tiempo. Les voy a mostrar los, los catálogos del Cofepris. Cofepris al día de hoy, 30 de enero, no tienen un inicio de vigencia, ¿sale? ¿Sí estoy mostrando el Excel? Sí. Aquí no tienen un inicio de vigencia, dicen por definir. Todos los que tienen que ver con la COFEPRIS, ahí está. Bueno, tipo de materia sí tiene, pero en realidad pues no puedes utilizar eso si no utilizaste el sector COFEPRIS. Entonces, como tal, no están listos los catálogos. La verdad es que no se preocupan por eso, así que ya nos quitamos 20 atributos de los 38 que se agregaron en esta nueva versión de carta aporte, pues nada más ustedes tendrían que enfocarse en 18. Yo sé que como tal es pues igual trabajo, pero pues al menos ahorita no nos vamos a preocupar por el COFEPRIS. Ojo, no estoy diciendo que si tú vayas a trasladar mercancía que tenga que ver con medicamentos, sustancias tóxicas, etc., lo que nos dice este catálogo, no debas emitir un CFDI. Lo tienes que emitir tu CFDI porque es tu obligación, ¿sí? Es la operación que tú estás realizando. No precisamente así llenar los atributos que correspondan al COFEPRIS. ¿Sale? Es importante esta parte también. Muy bien. Ahora sí me voy a pasar a la práctica y, perdón, aquí nada más no se preocupen de verdad. El día que la autoridad nos ponga en marcha esos atributos, ya esos, perdón, esos catálogos, el día que ya le dé una fecha de inicio en vigencia, tendríamos primero que nada que aclarar con la autoridad cuáles son aquellos comercios, aquellos giros que sí van a verse obligados a estar llenando estos atributos. ¿Por qué? Porque dentro de ellos podemos ver farmacias, abarrotes, plantillos, laboratorios, etc., un montón de giros. Muchos van a ser pequeños, porque recuerdan ustedes que hasta la tiendita de la esquina, pues te puede vender un Advil, un paracetamol, bueno, medicinas que no necesitan receta, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchos comercios que también están manejando este tipo de productos. Primero que nada, la autoridad tendría que establecer esas reglas de cómo se estaría manejando, ¿sale? Entonces, habrá señales, no se preocupen. Muy bien. En servicios dedicados, bueno, aquí nada más aclarar que ya la obligación ya es tanto de la persona que está emitiendo el servicio dedicado como del cliente. Lo que nos decía o lo que nos dice la resolución miscelánea fiscal es que aquellos dedicados en especial, toco dedicados porque tuvo cambios, ¿sale? No así los demás. Dedicados fue el único que tuvo cambios este año pasado, por eso lo tocamos. Ahora, ¿qué es un servicio dedicado? Aquellos que rentan automóviles, por ejemplo, ¿sale? Yo, Fabiola, me dedico a rentar carros, entonces, o camiones, y en este momento, Sandy me pide un servicio de, oye, ¿sabes qué, Fabi? Réntame unos 3 camiones. Yo le digo a Sandy, ok, perfecto, yo te voy a emitir un CFDI de ingresos con la clave 7810-1606, servicio de alquiler, pues de eso, ¿no? Entonces, con esa, nada más. Y no tengo que agregarle complemento carta aporte porque yo no voy a hacer el traslado. Yo solamente le estoy rentando mis automóviles, ¿sale? Mis camiones, es lo único. Cuando Sandy haga los traslados, tiene que emitir un CFDI de traslado
por cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y por cierto, debe ella relacionar ese CFDI de traslado que va a ser con mi CFDI de ingresos que yo le emití en su momento. ¿Por qué Sandy va a hacer un CFDI de traslado? Porque Sandy no se va a cobrar un servicio, ¿verdad? Sandy, si es su misma mercancía, solamente le va a tocar trasladar y pues obviamente agregar el complemento carta aporte si es que así se debe de hacer. Ahorita vamos a ver por qué agregar o no el complemento carta aporte. Ok, ahora, lo que nos dice la disposición o preguntas frecuentes en esta nueva versión, en la pregunta 53 nos dice, oye, ¿y qué pasa para aquellos clientes que no pueden emitir su CFDI? Bueno, si no puedes emitir tu CFDI, Sandy, pues le voy a regresar a Fabiola la obligación de emitir esos CFDIs de ingresos por cada viaje que hagas tú. Así que ella tendrá que teclear, tendrá que tener esa información que tú, Sandy, como cliente, le vas a proporcionar. ¿Cuánta es mi mercancía? ¿Cuáles son las direcciones? ¿Qué tanto voy a hacer? Entonces, emito mi CFDI por cada uno de los traslados, cobrando el servicio de traslado más las mercancías que voy a trasladar, ¿sale? Entonces, es nada más que nos regresen la obligatoriedad a nosotros como dedicados, ¿sale? Y ahora sí, vámonos a casos frecuentes. Casos frecuentes es importante que yo lo aclare porque sé que hay, o más bien me han llegado muchas dudas al respecto. Ahorita yo voy a tomar todas las preguntas que ustedes me enviaron, ¿sale? Entonces, importante, ¿cuándo se debe de emitir un CFDI de ingresos eh, con complemento carta aporte? O de traslado. ¿Cuándo? Primero que nada, identificar, tengo un CFDI de ingresos al que le puedo o no agregar un complemento carta aporte y puedo tener también un CFDI de traslado al que también le puedo agregar un complemento carta aporte. Agregar el complemento carta aporte, como ya lo mencioné, siempre ha sido obligación, siempre había estado, ¿sale? Entonces, no es lo mismo, yo puedo emitir cualquiera de los dos CFDIs y no precisamente agregar un complemento carta aporte. Ahora te dice la autoridad, quienes no están obligados a incorporar el complemento carta aporte. Ojo, no te dice a emitir el CFDI, no, te dice agregar el complemento carta aporte en la factura electrónica, ya sea en un CFDI de ingresos o ya sea en un CFDI de traslados. Y aquí te dice, todas las empresas o personas que trasladen bienes o mercancías de manera local no están obligados a emitir una factura electrónica de tipo ingreso o traslado con complemento carta aporte. Si tú vas a hacer un traslado de forma local, no estás obligado a emitir una factura que lleve complemento carta aporte. No te dice, no estás obligado a emitir una factura. ¿Sale? Estás obligado a emitir una factura cuando tú te veas en esa posición como contribuyente, te veas obligado. ¿Por qué? Porque el acto que tú estás llevando a cabo, pues te coloca en esa posición, ¿no? Entonces, ¿eres una persona obligada o no? Ahora, tenemos este diagrama la verdad es que por ahí vi una lámina que me gustó mucho por parte de la autoridad. Este era un resumen exacto de cuándo sí y cuándo no. Primero que nada, ustedes determinen, oye, ¿es un CFDI de ingresos o es un CFDI de traslados? ¿Cuándo es un CFDI de ingresos? Un CFDI de ingresos es cuando tú colocas un servicio, vas a cobrar lana por eso que vas a llevar. O bien, voy a poner un ejemplo. Yo me dedico a fletes, yo cobro el servicio, ¿sale? Y voy a hacer un CFDI de ingresos por ese servicio que estoy cobrando. Si yo también, obviamente como soy flete, pues yo lo tengo que llevar, ¿verdad? Entonces agrego el complemento cartaporte, que el complemento cartaporte lo que hace es agregarte la información de las mercancías que vas a trasladar. Entonces ahí se formó ya el CFDI de ingresos con complemento cartaporte, ¿sale? Ahora, bien, puede hacer otro caso con CFDI de ingresos. A lo mejor yo le vendo muebles a un cliente. Si yo vendo muebles, entonces le voy a cobrar la mercancía. Pero si además de eso yo se los llevo al cliente, yo se los voy a trasladar, pues entonces debe de ser un CFDI de ingresos donde cobro las mercancías más complemento carta punto, ¿sale? Ahora, un ejemplo de CFDI de traslados. Un CFDI de traslado que puede o no llevar el complemento carta aporte se hace cuando yo voy a trasladar mi mercancía.
como no hay nada que yo me pueda cobrar, entonces por eso no es ingreso, no tengo ningún ingreso, solamente es traslado. ¿Sale? Ah, ok. Ahorita ya ustedes pueden identificar cuándo es un CFDI de ingresos y cuándo es un CFDI de traslados. Ahora, de acuerdo a las carreteras que ustedes vayan a las vialidades que ustedes vayan a tomar y de acuerdo al tipo de vehículo o camión o autotransporte que ustedes estén llevando, van a o no utilizar el complemento cartaporte. Primero que nada, como vimos hace un momento en las preguntas, nos dice la autoridad, si vas por zona local, despreocúpate, ¿sale? Ahora, si se dan cuenta, vemos en el primer escenario aquellos que por su tipo de vehículo nunca van a utilizar un complemento cartaporte y son aquellos de dos llantas. Tenemos ejemplos, bicicleta, motocicleta, que por cierto tienen que agregar esa clave 78101801. Esos casos nunca van a emitir el complemento cartaporte, ¿sale? Esos casos no. Ahora, nos da la autoridad otros, dice 4 llantas y 6 llantas. En el caso de vehículos ligeros y camión unitarios, en el caso de ellos, la autoridad a través de la regla 27728 nos da una exención dentro de 30 kilómetros, ¿sale? Es decir, si vas recorriendo 30 kilómetros, o más bien si estás dentro de los 30 kilómetros y tienes esas características de vehículo ligero o camión unitario, no necesitas el complemento cartaporte, ¿sale? Solo esos 30 kilómetros. Si rebasas esos 30 kilómetros, entonces sí tienes que colocar el complemento cartaporte, ¿sale? Entonces es una exención nada más de 30 kilómetros. Ahora, vamos a ver quiénes sí o sí tienen que llevar o agregar el complemento cartaporte. Y vamos a ver aquellos camiones que van de 8 llantas en adelante, ¿sale? Si tu autotransporte tiene estas características, entonces sí o sí tienes que llevar, aunque estés dentro de una zona local, una zona local dentro de los 30 kilómetros, siempre hay complemento cartaporte, ¿sale? Ahora, si ustedes quieren entender más de estos tipos de camión y vialidades, aquí está lo que les decía de los ingresos, ¿sale? Pueden ustedes ver que hay una NOM de la SCT llamada NOM 012 SCT 2-217. Esta NOM te va a indicar a ti como camión o como autotransporte cuáles son las vialidades que tú puedes tomar, cuáles son los pesos permitidos, cuáles son los ejes, las llantas, ¿sale? Todo esto te lo va a determinar la NOM, esta NOM 012 SCT 2-217, ¿sale? Ahí te va a determinar qué tipo de camión tienes tú, ¿sale? Si es un C2, si es un C3, si es un TS, si es un vehículo ligero, ahí te lo va a decir. Pero sí tienen que ustedes entrar a esa NOM para determinar, oye, ¿sabes qué? A lo mejor pues yo siempre estoy dentro de 8 llantas en adelante, o a lo mejor sí tengo vehículos de 4 llantas. Entonces, de acuerdo a estas características, ustedes van o no a agregar un complemento cataporte. Entonces, ahora sí, no sé si gustan, podemos leer un par de preguntas. Dice, si yo necesito generar un cartaporte de ingreso, pero mi cliente me paga en Estados Unidos, ¿cómo genero mi CFDI de ingreso? O en este caso lo tengo que generar de traslado. Mira, aquí voy a hacer de cuenta que no me dijiste que es de Estados Unidos, porque al final de cuentas tú le tienes que emitir un CFDI de ingresos y supongo yo que si tú le vas a emitir a él es porque él te está pagando a ti un servicio y puede ser de traslado. Me falta mucha información para yo poder determinar, pero voy a poner un ejemplo. Él te paga a ti porque tú le lleves una mercancía de aquí a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces tú tienes que emitir un CFDI de ingresos por cobrarle, por así decir, el servicio, el flete que tú le vas a hacer, ¿sale? Además, tú tienes que agregar el complemento carta-aporte de la mercancía que tú estés llevando, ¿sale? Por ahí hay direcciones de envío. A lo mejor tu dirección de envío vaya a ser fuera del país, ¿sale? Entonces tengas que colocar esa dirección de envío. Ojo, que no es lo mismo que el CFDI o más bien que el receptor.
No sé si ahí es un poco confuso porque, porque la dirección de envío no tiene que ver con la dirección de a quién se le está emitiendo el, el, el CFDI, el receptor. También importante que tú determines, yo soy ahorita el receptor y él quién es extranjero, ah, ok, entonces emito un CFDI de ingresos con el RFC, mi RFC y el RFC extranjero de él, ¿sale? Ingreso, ¿sale? El peso bruto vehicular, ¿debemos incorporar el particular del vehículo o el que le corresponde conforme a la NOM? Mira, lo que nos dice preguntas frecuentes es que debe de ser la sumatoria entre el vehículo o el autotransporte más la mercancía. Sin embargo, si ustedes se van a la NOM SCT que acabo de mencionar hace un momento, cada uno de los vehículos ya tiene establecido cuál es su peso máximo. Así que si ustedes quieren evitarse estar cambiando este dato cada vez que van a hacer sus complementos cartaportes, perdón, sus CFDIs y agregarles su complemento cartaporte, pues les sugiero que una vez que den de alta ustedes cada vehículo del que vayan a utilizar, se fijen los pesos máximos de acuerdo a la NOM y pues coloquen un solo dato. Al final de cuentas, si pesa menos cuando agregues la mercancía, pues no vas a tener ningún problema. Ok. Otra pregunta dice, ¿son 30 kilómetros del punto de salida hacia la entrega o a partir de que toca zona federal? Esto es zona federal, ¿sale? Solo zona federal. Dice, ¿la NOM 0254 para corroborar información sobre vehículos? Solo está. Ok. Si es cartaporte traslado, ¿debe existir un CFDI primero para poder hacer el CFDI de traslado? Un CFDI, no precisamente, no precisamente, y no considero que haya otro CFDI adicional, porque recuerden que la funcionalidad de un CFDI de traslado es solamente decir que vas a llevar tu mercancía. ¿Sale? Vas a llevar tu mercancía, no estás cobrando en ningún momento, así que no precisamente. Ojo, puede existir un documento administrativo previo, eso sí puede existir, pero un CFDI adicional no precisamente, no precisamente, porque si tú eres una persona que en su momento compraste, por ejemplo, mercancía, tus refacciones, compraste tus refacciones en algún momento, las guardas, vas a hacer un servicio un año después, 2 años después, y vas a llevar esa mercancía, pero ya no tienes ese CFDI, entonces pues no puedes convertirla a traslado, ¿sí? Solo tienes que llevar tu CFDI de ingresos para que la autoridad te lo revise en algún momento. Pero vuelva a lo mismo, no necesitas un CFDI previo, ¿sale? A lo mejor un documento administrativo y dependiendo de tus prácticas administrativas. Ok, dice, mi cliente paga las mercancías, pero en algunas ocasiones paga el flete. En el CFDI de ingreso le factura el flete. Ahora, ¿debo generar dos facturas junto con dos CFDIs de traslado? Voy a suponer que le estás vendiendo, le está vendiendo, no, perdón, le está trasladando su mercancía. Le traslada su mercancía al cliente y en esa mercancía hay mercancía que sí le cobras el flete y hay mercancía que no le cobras el flete, pero lo llevas en un solo camión. La sugerencia, si ese es tu caso, si no, haznoslo saber. Si ese es tu caso, entonces agregas un CFDI de ingresos, le colocas el servicio, le cobras el servicio del flete más el complemento cartaporte donde describas toda la mercancía, la que cobras y la que no cobras. Agregas toda la mercancía que vayas a trasladarle a su cliente. Dice, tengo vehículos tipo C2 en tramos de más de 30 kilómetros. ¿Ya no es obligatorio el complemento cartaporte? En tramos de más de 30 kilómetros en zona federal, sí es obligatorio. ¿Sale? De hecho,
tomen esta diapositiva si les sirve. La verdad es que a mí me sirvió, la vi muy clara. Es una diapositiva que la verdad le doy el crédito a la autoridad porque por ahí en un material de ellos ya la tenía disponible. Entonces, nada más ahí, tomen esa precaución. Dice, para todos los casos de vehículos donde se lleva a cabo importación de mercancías, aunque sean 10 kilómetros locales, al cruzar la frontera, ¿se debe generar complemento cartaporte? Aunque sea, ok, voy a suponer que estás o en una zona fronteriza. No, en zona fronteriza, dijo. ¿Me puedes Sí, leer porque está a nuevamente? 10 kilómetros y es local. Es local. Mira, pudiera decirte en ese punto que no, pero primero revisa en qué vehículo vas a llevar la mercancía. No te exime de generar un CFDI, por ejemplo, si es tu mercancía, no te exime de emitir un CFDI de traslado. Sobre todo cuando se trata de fronteras, hay pues autoridades que se toman pues ese tiempo de revisar qué estás llevando. Entonces, ¿qué haría yo? Emitir un CFDI de traslado, ¿sale? No precisamente agregarle el complemento carta aporte porque pues no estás en teoría en una zona federal, ¿sale? Entonces, yo sí lo haría, más bien no es recomendación, es obligación. Tienes que emitir un CFDI de traslado si es tu propia mercancía, ¿sale? Alguien nos puso, al hacer cualquier cruce fronterizo debe llevar complemento cartaporte. Ok, bueno, tu carta, pues. Sí, Esa afirmación es ok. correcto. Mm, De caso de grúas, dice, ¿podría poner el ejemplo de los servicios de grúas? Porque las grúas saben a dónde van a recoger el vehículo, pero en el momento que les piden el servicio no saben en dónde lo van a entregar. Pues que le coloque, a ver, como no sabe a dónde lo va a entregar, si lo va a llevar, por ejemplo, a un retén o a otro. Si, por ejemplo, yo hablo para solicitar una grúa, me dicen que la tengo que recoger en el punto A, pero yo no sé dónde ese coche que recogí en el punto A, no sé a dónde lo voy a llevar, yo como grúa. Te tendría que pedir también la información, ¿no? De saber dónde entrego y dónde dejo el coche que voy a recoger. Sí, tienes que pedir la información, pero estoy viendo en qué casos no pudiera tener ese destino. Este, hijos, es que sí le tienes que colocar el destino. Sí, ese es mi destino. Acá. Mira, si gustas, déjame revisar esa pregunta a ver si tenemos alguna otra alternativa al respecto de eso y te la hago llegar, que te den algún correo. ¿Aeropuertos es zona federal? Aeropuertos de zona federal, tengo entendido que no. No se considera como zona federal. Ok. Dice una pregunta, si se van a trasladar medicamentos, ¿se debe describir cada tipo de medicamento o solo se coloca así general medicamentos? Debes de especificar cada una de tus mercancías, eso es obligación. Si yo llevo mercancía y uso carreteras federales y mi camión no excede el C2, ¿tengo que hacer complemento cartaporte? Ok, su camión no excede C2, S2, ok. pero sí usa zona federal. ¿Y no excede los 30 kilómetros? Supongo que sí. Si excedes los 30 kilómetros, sí. Solamente estás exento 30 kilómetros, ¿sale? Los productos que se trasladarán, ¿es forzoso que se indique peso y tamaño? Sí, sí, es forzoso.
Perdón, corrijo la pregunta, ¿eh? Porque ya aquí tengo al experto. El aeropuerto sí es zona federal, ¿eh? Entonces, bueno. Bueno, para la persona que nos preguntaba sobre las grúas, bueno, pues nada más tiene dos alternativas. Como lo vimos hace un rato, es conocer la dirección a donde vas a llevar o el punto destino final, en donde vas a llevar tu mercancía, u otra es que emitas un nuevo CFDI a partir del punto de donde recoges tu mercancía a esta donde la vas a dejar. Somos transportistas. Nuestro cliente nos paga al trasladar la mercancía del punto A al punto B. Al llegar al punto B, nosotros le enviamos en diferentes vehículos al punto C. Por este servicio ya no nos paga, ya que va implícito en el primero. Podemos generar cartaporte de traslado. Nuestros vehículos cruzan tramos federales y excedemos los 30 kilómetros. De hecho, es un solo CFDI de ingresos con complemento cartaporte. Solo que tienes que utilizar varios vehículos. De hecho, se le llama multimodal, es decir, porque puedes utilizar, déjame ver la terminología, no sé si me puedes apoyar, Sandy, ahí, puedes utilizar varios vehículos. Ahí en la guía de llenada te lo dice en el instructivo. Bueno, puedes utilizar de hecho varios vehículos. Cuando tú tendrías que especificar, es un CFDI de ingresos y parto del punto A y voy a llegar al punto C. Ese es tu CFDI, ¿sale? Ahora, del B al C, tú debes de especificar que del B al C, por ejemplo, vas a utilizar otro vehículo o vas a utilizar otro tipo de transporte. A lo mejor del A al B fuiste con algún camión que es autotransporte, pero a partir del B tú vas a utilizar no sé, te lo vas a llevar por avión o lo vas a llevar, o va a ser marítimo o va a ser por ferrocarril. Bueno, o si vas a utilizar otro transporte también lo puedes especificar, pero es importante que los dos vayan con ese servicio que tú sí cobraste, ¿sale? Porque, u otro, si tu sistema no te deja, si por alguna razón no te deja especificar otro vehículo u otro tipo de transporte, entonces tiene que ser otro CFDI del B al C, pero tú sí cobraste servicio por eso que estás llevando, entonces debe de ser ingreso más complemento cartaporte. Sí, perfecto. ¿Otro? ¿O es todo? Dice, si es mi propia mercancía y excedo de los 30 kilómetros y el medio de transporte es vehículo de 4 llantas, ¿tengo que hacer cartaporte? Si excedes los 30 kilómetros, sí. Si excede los 30 kilómetros, sí. Solamente estás exento, y de hecho aquí nos los dice la regla, exento de complemento cartaporte 30 kilómetros. ¿Sale? Eso es un tramo local. Otra pregunta dice, si llevo muchos artículos con el mismo código de SAT, pero diferente descripción, ¿tengo que poner cada uno de los artículos o puedo englobar por código de SAT? Pues opino, ahí sí es una opinión meramente, ¿eh? Que puede ser por código de código clave agrupadora de SAT. ¿Sale? Clave agrupadora del SAT. Al final es como lo identifica la autoridad. Recuerden que todo esto de la gestión, emisión y todo lo que conlleve de los CFDIs es una forma en cómo le probamos a la autoridad que lo que estamos haciendo pues es legal. En este caso es un traslado de mercancía. Y yo bajo el lenguaje que tiene el SAT, que son las claves, productos, servicios, yo estoy especificando una mercancía pese a una descripción interna que yo le pueda o no colocar a esa clave. Una última pregunta. Dices,
Si emito la carta aporte todo completo, datos, etc., pero no salió a ruta, se tiene que volver a hacer la primera y la primera se cancela y la segunda va relacionada con la primera o solo se emite. Pues es que ya no es la misma operación, o sea, yo considero que la canceles ya y o sea, no tienes que tener relación porque ese cartaporte ya tiene otra fecha de salida y ya tiene otra fecha de timbrado, o sea, ahí es irrelevante, o sea, no considero que sea haya un peso necesario, pero puedes relacionarla, no hay ningún problema, pero considero yo que no es necesario.